Historias de la radio. Hola, soy Carlota Fuenmayor. No solo los comunicadores hacemos radio, también hay algunos odontólogos en este maravilloso medio. En esta oportunidad, Juan Carlos Álvarez nos cuenta su historia de radio. Hola, ¿cómo están? Les habla Juan Carlos Álvarez. Un verdadero placer para mí poder estar aquí con ustedes en esta invitación de la profesora Carlota Fuenmayor en estas historias de radio. Antes que nada, un gran saludo para los estudiantes de la profesora, desearles muchísimo éxito y espero que mi experiencia, esta que les voy a contar, sea para ustedes realmente enriquecedora. Debo comenzar a decirles que mi pasión por la radio parte desde muy niño. Mi sueño era primero compartir mis estudios de odontólogo con la práctica del fútbol, como así lo hice. Posteriormente, mi sueño fue poder compartir mi profesión de odontólogo con la práctica de la radio, como así también lo he logrado hacer. Es decir, he podido cumplir mis sueños, cosas que ustedes también lo van a poder lograr. Me voy a centrar un poco en lo que fue mis comienzos en la radio. Básicamente eran en programas que no eran míos propios, sino que yo participaba en ellos, justamente dando las estadísticas específicamente del fútbol, dando opiniones sobre determinados partidos. A veces lo hacía a través del hilo telefónico, u otras veces me iba a los estudios de las distintas emisoras en las que logré colaborar con los que estaban al frente de diversos programas. Eso lógicamente me dio mucha experiencia y también me dio, pues si se quiere, cierto currículum de confianza y lograba pues que muchas personas me llamaran para que yo diese mi opinión. Realmente comencé de manera seria con mi propio programa por más de 10 años en Radio Deporte 1590M y debo decirles además, hacer una pausa aquí para darle las gracias públicas a la familia Fuenmayor, al comandante, a Adrúbal Fuenmayor Pérez, a la licenciada Carlota Fuenmayor y también a Ramón Corro, que fue la primera persona cuando llegué a la emisora que me abrió las puertas y luego posteriormente tuve mi cita con Adrúbal Fuenmayor Pérez, que también de manera pues generosa, de manera cariñosa, apreciable, pues escuchó mi proyecto, nos dio su forma, digamos, de establecer la relación profesional y ahí pues lo demás es historia. Más de 10 años al frente del súper resumen deportivo de la semana, todos los domingos de 4 a 7 de la noche. Un día muy especial, sobre todo cuando tienes familia, cuando tienes niños pequeños, pero lo llevaba con tanta pasión y además debo darles también el crédito a mi esposa y a mis hijos y mi familia de que lograron comprender que esta pasión era parte también de mi felicidad, de mi espacio. Pues bien, centro justamente mi experiencia en esos detalles, en lo que fue ese programa a lo largo de más de 10 años, como le decía. Pues cada vez fue mucho más denso el contenido, cada vez eran más las exigencias que teníamos para poderle brindar a ese oyente, a esa audiencia que los está y que nos está escuchando, todo lo que ellos querían recibir, que era calidad. Deben también recordar que en esos comienzos de los años 2000 la tecnología, los teléfonos inteligentes no existían. La tecnología, pues, aunque iba en avance, todavía era muy diferente a lo que es hoy día. Entonces las comunicaciones no solamente a nivel nacional, sino a nivel de otros países, pues en cierto modo eran mucho más complejas y sin embargo, pues establecíamos unas conexiones perfectas para poder llegar y cumplir con una mejor programación domingo tras domingo. Eso nos llevó, lógicamente, a que aumentara la audiencia y nos percatábamos de ello porque lógicamente había un sondeo que se hacía a través de la mensajería de texto, por ejemplo, a través de los mensajes de los teléfonos, a través de las llamadas que se hacían en la radio y que el operador las captaba y lógicamente también a los comentarios que solían hacerse en otros programas sobre lo que venía, porque se anunciaba además con publicidad lo que venía el domingo siguiente de cara a lo que había acontecido toda la semana. Voy a centrar esta experiencia fundamentalmente en que dentro del contenido de la producción del programa, pues establecimos que había que abrir unos minutos de conversación, de interacción con el oyente. Esto lo aprendimos porque había programas en la emisora donde esto lo hacían y lógicamente era efervescente y había una empatía muy particular que dijimos hay que tratar de adaptarlo al super resumen deportivo de la semana. Pues bien, la experiencia espectacular. Nos percatamos también
que dentro de ese grupo de oyentes, pues había los oyentes que realmente eran fieles al programa durante años. Incluso ya algunos se conocían por teléfono, no se conocían lógicamente en persona, y esto lo hacía mucho más simpático. Pues muy bien, nosotros teníamos además un juego que era que cuando ya los oyentes nos llamaban, que sabíamos quiénes eran porque se identificaban: mira, ¿cómo estás, Juan Carlos? Soy Pedro. Pedro, ¿cómo estás tú? Ya sabíamos que era Pedro, a mejor que nos llamaba del Valle, nos llamaba de la Castellana, nos llamaba de la Urbina, X, la persona que se comunicaba. Pues jugábamos un poco a decirnos entre el operador o los que estábamos allí en la producción del programa: oye, ¿cómo será esta persona? Porque uno se lo imaginaba un poco más alto, más bajo, más delgado, más gordo, con bigote, sin bigote. Bueno, todas esas cosas normales que lo hacía también el programa mucho más flexible, y poder pasar esas 3 horas que se hacían con mucha concentración, de la mejor forma posible y por supuesto con la mayor profesionalidad. Pues bien, un domingo me pasa la llamada, recuerdo, Tony Barreto, y al audio es una señora la que me está hablando y me comunica que su hijo, el que nos llamaba fielmente durante varios años, había fallecido esa semana. Realmente eso nos conmovió muchísimo. Recuerdo que hicimos un silencio prácticamente sepulcral durante unos segundos, y lógicamente pues la respuesta de nosotros, en mi caso que estaba detrás del micrófono, pues fue de absoluto respeto, y un poco no me atreví a preguntarles qué es lo que había ocurrido, lógicamente, pero bueno, le dijimos a la señora que respetábamos mucho a su hijo y nos sentíamos realmente, le acompañábamos en ese sentimiento y nos sentíamos muy tristes en ese momento. Pues muy bien, al día siguiente llamé a la señora, ya yo un poco más calmado, practicado un poco lo que iba a hablar con la señora porque me sentía realmente conmovido, y bueno, supe exactamente lo que había ocurrido. Y le dije que me gustaría, que si habría posibilidades de que me hiciese llegar una fotografía de su hijo. La señora pues nunca se negó, me dijo que cómo no, que con muchísimo gusto. Yo le expliqué la razón, y esa fotografía llegó a mediados de semana. Recuerdo que Tony me llamó y yo asistí, me fui a la radio esa tarde, vi la fotografía, me la llevé para mi casa, y entonces pues compuse allí una leyenda de homenaje hacia esta persona, y al día siguiente fui a la radio y la pegamos en cartelera. Y recuerdo que al día siguiente tanto Ramón Corro como Germán Chiquitín y Teddy me llamaron, los dos, porque ambos estaban siendo compañeros en el show El Fanático, un programa de muchísima difusión, histórico además en la emisora, todas las mañanas de 10 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Y bueno, también este oyente los llamaba a ellos, y ellos también estaban pues muy conmovidos. También un poco ese juego que les decía de imaginarse cómo era la persona, y al verlo allí en la fotografía. Eso sentó, si se quiere, un antes y un después. Pienso, por lo menos en mi vida personal, en el medio radial. Enfatizar y reforzar mucho más esa relación emocional que se establece con quien te está escuchando. Y ese que te está escuchando, probablemente en cuanto a conocimiento deportivo, tenga más o menos el mismo nivel que tú, y tenga una opinión por demás respetable. Pero realmente para mí lo que hay es un sentido de agradecimiento profundo a esa gran posibilidad de que tienes una audiencia que te escucha, y por eso hay que darlo todo de forma pues honesta, transparente y con muchísimo respeto. Esa fue mi experiencia. ¿Qué hicimos? Le comenté yo a Chiquitín en esa llamada y a Ramón que el siguiente domingo iba a tener de invitado a un familiar de este oyente que falleció. Era un hermano, por cierto, periodista. Y recuerdo, bueno, Ramón no podía asistir. Ramón hizo una llamada telefónica, recuerdo, ese domingo, en la participación de este invitado, hermano del fallecido. Y don Chiquitín me dijo que él quería estar conmigo ese domingo por lo menos un rato. Y le dije, ¿cómo no, don Chiqui? Yo lo paso buscando. Yo, con Chiquitín y Teddy, yo me sentía realmente muy privilegiado, sobre todo por lo que significó para el país desde el punto de vista deportivo, con la práctica del deporte, como futbolista, como atleta, como pelotero, como jugador de bowling, como tenista. Bueno, múltiples deportes que Chiquitín en su época incluso entraba en edad, que practicaba, y además con una calidad extraordinaria, innata, y luego después su conocimiento del deporte y el haberlo practicado en la radio, en la televisión, pues indudablemente para nosotros, para todo el staff de Radio Deporte 1590M, era un privilegio poder tener
como compañero a don Germán Chiquitín Etegui. Chiquitín me dijo, Juan, bueno, me pasas buscando entonces el domingo. Quería decirles un poco aparte que en mis relaciones de amistad con don Chiqui, cuando teníamos algún evento extra de la radio, algún agasajo, alguna reunión, algún almuerzo, pues yo lo pasaba buscando por mi cercanía de vivienda, vivíamos cerca, y tenía que regresarlo siempre temprano, porque don Chiqui tenía la particularidad, o la buena costumbre para él, de acostarse muy temprano, 6 de la tarde aproximadamente, y se levantaba también muy temprano. Nosotros le echábamos siempre broma porque decíamos que ahí estaba el secreto de su longevidad. Pues muy bien, don Chiqui hice eso. Me acuerdo que en el camino a la emisora, hablábamos del tema y decíamos, caramba, ¿qué le habrá pasado? Todas estas cosas y un poco lo que podíamos conversar. Y así fue, tuvimos de invitado al hermano de este oyente fallecido. Increíblemente, pues otros oyentes que ya sabían de la noticia participaron también en esos primeros 45 minutos en el que le hicimos este homenaje a este oyente fallecido. Y fue realmente muy emotivo. A mí, en lo particular, me llenó de una riqueza, diría yo, sublime, sin lugar a dudas, lo cual hoy día recuerdo con muchísima emoción realmente. El detalle extra también que les voy a compartir de esta anécdota es que había que llevar a Chiquitín y no había nadie para hacerlo. Ese día estábamos Chiquitín, el operador y el invitado. Teníamos otras cosas, por supuesto, de gran responsabilidad en las siguientes 2 horas. Entonces, bueno, ya me había puesto yo de acuerdo con Tony para que en ese lapso, cuando faltaba ya el último cuarto para cumplir la primera hora, pasábamos a publicidad, una publicidad más o menos unos 3-4 minutos. Entonces, habíamos grabado algo para que mientras tanto, pues pudiésemos hacer el tiempo para yo salir de la emisora, ir al auto, montar a Chiquitín, llevarlo a su casa y yo regresarme. Fue perfecto. Lógicamente, cuando te montas en el carro, prendes la radio y vas escuchando exactamente lo que habíamos planificado. Fue realmente muy emocionante. Yo me sentí muy satisfecho de lo que habíamos hecho y sobre todo rendirle tributo a un oyente que amaba la radio tanto como nosotros, que amaba el deporte tanto como nosotros y que nos respetó muchísimo y que hubo una correlación y que lamentablemente no nos pudimos conocer en persona, sino a través del micrófono, a través de la magia de la radio. Esa es mi experiencia de radio que he querido compartir con todos ustedes. Espero realmente que les sea útil y por supuesto tengo muchas más. Espero poder seguir participando en estas historias de radio y poder compartirla con todos ustedes. Se les quiere. Les ha hablado Juan Carlos Álvarez.